Analía, ¿cómo le va? Buenos días. Martín Sémola te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, analizando los números que ha dejado este informe que han presentado, la verdad, primero conocer de qué hablamos cuando decimos exceso de mortalidad. Bueno, sí, eso es algo muy importante. Primero aclarar que el informe no lo hacemos nosotros, el informe lo hizo la Organización Mundial de la Salud, simplemente nosotros levantamos un poco ese informe y lo llevamos un poco a terreno más popular para que se entienda de qué se está hablando. Y esto es algo que han hecho diferentes organismos, digamos, estimaciones, y el exceso de mortalidad se refiere a el total de muertes, ¿sí?, durante esta pandemia, que no solo tienen que ver con el COVID, sino que tienen que ver con otras causas y otras causas de muerte que evidentemente la pandemia de COVID ha generado, más allá de la causa directa de muerte por COVID. Es decir, todos los países informan, y lo hemos visto a diario durante todos estos 2 años, la cantidad de muertos por COVID, incluso diarios, se informan en forma mensual y en forma anual, finalmente la cantidad de personas fallecidas por COVID. Lo que no vemos es la cantidad de fallecidos por otras causas, ¿no? Eso no es algo común de ver, no lo vemos todos los días, no se informa todos los días, obviamente, pero sí vemos que, como siempre, las estadísticas se llevan a fin de mes o a fin de año, cuando vemos la cantidad total de muertes y lo que venía sucediendo en los diferentes países en años anteriores. Uno puede proyectar la cantidad de muertes esperadas que había para el año 2020 o para el año 2021 y vemos que más allá de las muertes del COVID hay muchas otras defunciones que excedieron ¿sí?, el número esperado, y esos son lo que llamamos los excesos de muerte o la muerte excesiva, ¿sí? Y que también tiene que ver con la pandemia, porque la pandemia no solo ha generado muertes directamente por el virus, sino porque la gente ha dejado por ahí de hacer controles médicos y dejó de hacer chequeos, o porque los hospitales estaban sobresaturados de personas con enfermedad por COVID, por el virus mismo, y no pudieron dar atención a personas que tenían otras patologías, como pudo haber sido un infarto, un ACV o cualquier otra, digamos, enfermedad que podría haber sido atendida de otra forma y que por ese motivo las personas fallecieron. ¿sí? Bien. Y Argentina, comparativamente con, bueno, la región, hablamos de Latinoamérica y el mundo, ¿cómo ha trascendido esta pandemia en este exceso de mortalidad? Bueno, eso es lo que estamos viendo ahora, como una vez que pasa determinada cantidad de tiempo y uno mira esas proyecciones y esas estimaciones, lo que ve es que hubo países que han sido claramente mucho más afectados que otros en este exceso de muertes. El ejemplo de Perú es tremendo porque se ha visto un exceso de muertes muy, muy grande, de alrededor de 500 personas por 100.000 habitantes de exceso de muertes, ¿sí? Y lo que resalta ese informe, digamos, es que por ahí países muy desarrollados, con más recursos, con más acceso a determinados recursos, como pueden haber sido en su momento las vacunas precozmente o tratamientos antivirales u otro tipo de medicamentos que den sostén al manejo de lo que eran los pacientes con COVID, han tenido un exceso de muertes aún muy superiores a otros países quizás menos desarrollados, como es el caso de Argentina, donde se estimó que el exceso de muertes fue alrededor del 12%, mientras hubo países que tuvieron 24, 25%, como fue, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que tuvo más que Argentina, el caso de Chile, el caso de otros países desarrollados de Europa también. Claro. Entonces, bueno, en ese contexto uno se pregunta, bueno, ¿por qué suceden estas cosas? ¿No? Y bueno, esto tuvo que ver seguramente con esta sobresaturación de los sistemas de salud que han tenido algunos países, incluso muy desarrollados, y esto le pasó a Europa, por ejemplo, en la primera parte de la pandemia, donde el exceso de muertes fue tremendo, o en Estados Unidos, vimos algunos estados que han tenido una sobrecarga de atención y de demanda muchísimo más altas que otros,
y bueno, en este caso por ahí Argentina no tuvo esa sobresaturación del sistema de salud que colapsó, digamos, o sea, por suerte nuestro sistema de salud nunca llegó a colapsar, y bueno, puede ser que eso haya sido una de las causas por las cuales, digamos, no hemos tenido ese impacto tan grande, ¿no? Claro. Pero bueno, esto también va a haber que medirlo, obviamente, a largo plazo, porque los efectos de esta pandemia no solo son inmediatos, sino que van a ser seguramente durante muchos años más. Vamos a seguir viendo exceso de muertes, por esto que decíamos antes, ¿no? La falta de controles, claro. Hay gente que todavía no ha hecho, por ejemplo, mujeres, su Papá Nicolau, su control de mamografía, que no han tenido oportunidad al principio por miedo a concurrir a los hospitales o porque los servicios no estaban disponibles en ese momento, y luego porque ahora se empieza a generar esta como fila o cola en la demanda de atención médica y de hacer prevención, ¿no? Claro. Testeos de HIV, colonoscopías, en fin, cosas que son de rutina, cuestiones de prevención que han quedado relegadas. Claro. Ahora, Analía, uno analiza también que mucho va a tener que ver en este exceso de mortalidad si la gente vuelve a retomar lo que es la conciencia de la importancia de la vacuna, ¿no? Porque durante el 2022, desde el inicio en enero, que tuvimos quizás el pico de gente vacunándose, a la fecha ha caído bastante el ritmo de vacunación. Sí, creo que como siempre pasa con las vacunas decimos son víctimas de su propio éxito. Porque con la estrategia de vacunación claramente disminuyó la mortalidad, claramente disminuyó la necesidad de hospitalización de las personas con COVID, y uno ahora ya no escucha tanto que las personas se internen, o sea, que se hospitalicen, que se compliquen ni que mueran por COVID, aún cuando estamos cursando una ola importante de casos. Entonces, lo que empieza a suceder es que empieza a caer la percepción del riesgo de enfermarse, o por lo menos de enfermarse en forma grave. Entonces, la población deja de prestar como cierta atención y cree que ya no es necesario, ¿no? O sea, claro. Esto, refuerzo, bueno, ya tengo 2 dosis, ya tengo 3 dosis, ¿para qué otra dosis más? Empezamos como a cuestionarnos para qué, si igual nadie se muere, o si igual la gente ahora no se complica tanto. Y eso puede pasarnos que, bueno, empecemos a tener una cantidad de susceptibles cada vez mayor, porque obviamente sabemos que los anticuerpos caen y que la protección disminuye a lo largo del tiempo, y que eventualmente en una mayor cantidad de casos, como nos está pasando ahora, bueno, obviamente haya una proporción de esos casos que van a ir a hospitalizarse, y va a haber una proporción de casos que van a fallecer también. Y esos suelen ser las personas con mayores condiciones de riesgo o que tuvieron menos dosis de vacunación. Entonces, bueno, creo que en eso tenemos que estar siempre atentos, no dejar de insistir en la vacunación, en la necesidad de los refuerzos también y de tener anticuerpos de protección, porque aparte lo que hemos visto con este virus es que es un virus que cambia, que tiene un dinamismo muy importante. Entonces no tenemos todavía claro si esta mutación en estos virus, en estas variantes que van surgiendo, pueden empezar a ser nuevamente variantes con mayor letalidad o con mayor virulencia que la Omicron, por ejemplo, que fue la última con la que estamos con la que tuvimos que tratar, y que, bueno, fue una variante de mucha transmisión, pero de no tanta gravedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, insistir en que no bajemos la guardia, ¿no? Exactamente, y hay que vacunarse, que es la mejor herramienta que tenemos. Analía, para esta y para el resto de las vacunas, no nos olvidemos del resto de las vacunas. Tenemos calendarios muy retrasados de vacunación, así como hemos dejado de hacer controles médicos periódicos en la pandemia, hemos postergado la vacunación infantil, hay muchos chicos que requieren completar su carnet de vacunación, que han sido postergados, y muchos adultos que con factores de riesgo por ahí no tienen sus vacunas al día. Recordar que seguimos vacunando para la gripe, que las personas con factores de riesgo tienen que recibir vacuna antigripal, vacuna antineumocóxica, los adultos también, hepatitis B, doble adultos.
y bueno, obviamente chequear los carnets de vacunaciones infantiles porque hemos tenido una caída en lo que son las coberturas de vacunación, es decir, de toda la población que tiene que estar vacunada, no estamos alcanzando a todos esos chicos y chicas, así que es muy importante que revisemos los carnets de vacunación, que hagamos los controles pediátricos y clínicos y que tengamos todas nuestras vacunas al día, no solo la del COVID. Bien, muchas gracias Analía por este tiempo. Gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Hasta luego. Hablábamos con Analía Urueña, referente de la Universidad iSalud.